En verdad, todas las personas somos pacientes y todas las personas somos impacientes. Eso depende de las circunstancias que estemos viviendo, de los intereses y de la conveniencia. Por ejemplo, esperar. Ay, sí, eso es esperar una fila en la EPS. Uy, eso sí es bravo. Uno esperando en una fila horas y horas para que le digan, no. Pero esa misma persona que se queja por la espera tan larga en la EPS no tiene ningún problema en hacer una fila en un concierto. Puede que esté lloviendo, pero usted ahí está porque quiere ver a ¿cómo se llama? Al de, repítelo, ¿cómo es que llama el tipo? Jesse Uribe. Eso usted se aguanta lo que sea, usted espera lo que sea, paga lo que sea, se moja, porque le interesa eso. ¿Ya? Miren, cada una de las cualidades del fruto del Espíritu, recuerda que esta serie de enseñanzas se llama las cualidades del Espíritu. Hemos visto el amor, el gozo, la paz la semana pasada, y hoy vamos a hablar de la paciencia. Esas cualidades no son solamente para que nosotros hablemos aquí el domingo en la mañana. Esas cualidades son para nosotros vivirlas afuera, después de que salgamos de aquí. Es muy fácil ser paciente aquí en la iglesia, pero por fuera, qué fácil se nos vuela la paciencia. Y enfocándonos en la siguiente generación, en las nuevas generaciones que vienen, las nuevas generaciones no son nada pacientes. Quieren las cosas ya y se frustran cuando no pueden obtener las cosas ya. Hay una frustración tan grande en nuestras nuevas generaciones, pero simplemente porque no tienen paciencia. Quieren que todo sea instantáneo. Pero el Espíritu Santo busca desarrollar la paciencia no como algo que dependa de las circunstancias, de las conveniencias, sino como algo que forma parte de nuestro carácter cristiano. Un cristiano debe ser paciente, por una sencilla razón, porque si seguimos a Jesús para vivir como Jesús, recordemos que Jesús era paciente. Él es el modelo, nuestro modelo de la paciencia. Ahora, ¿qué es paciencia? Estas son las definiciones que yo encontré en el diccionario de la Real Academia. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Segunda, capacidad para hacer cosas pesadas y minuciosas. Esas personas que tienen esa minucia de hacer algo pequeñito. ¿Ya? O la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. En realidad, la palabra que se usa en griego en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas para decir que el fruto del Espíritu Santo es paciencia, es la palabra que se traduce como esto: soporte o aguante. Soporte o aguante. Una persona paciente es aquella persona que sabe soportar, que sabe aguantar. La paciencia es una cualidad del carácter de Dios. Y como es una cualidad del carácter de Dios, también es una cualidad de Jesús. Y como decía ahora, debe ser una cualidad nuestra. Jesús fue paciente. Ustedes no imaginan toda la paciencia que tuvo que tener Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Él les explicaba una cosa, ellos entendían otras, se demoraban en comprenderlo, pero Él con paciencia los esperaba. Fue paciente con ellos, pese a todas sus fallas, a todas sus embarradas que cometieron. La suprema paciencia de Jesús obviamente se demostró en sus padecimientos en la cruz del Calvario, cuando murió por usted y por mí. Pedro, el apóstol Pedro, ve el sufrimiento paciente de Jesús como un modelo para nuestra propia paciencia. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 20 al 24, ahí está en las guías, espero que les haya alcanzado alguna. Si sufren por hacer el bien, y él lo deja muy claro, si sufren no por ser mala persona,
Si sufre no por ser alguien que está haciendo las cosas torcidas. No, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, ¿qué hacía Jesús? Dice, no replicaba con insultos. ¿Qué hace usted cuando lo insultan? Ve este triple doble. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesús, entonces esa es una de las maneras en que el Espíritu Santo moldea nuestro carácter para hacernos pacientes. La pregunta que yo quiero responder en la enseñanza de hoy es la siguiente: ¿cómo se verá su vida si permite que el Espíritu Santo moldee la paciencia de Jesús en su vida? ¿Cómo se verá? ¿Cómo será usted? Y lo primero es esto: si usted permite que el Espíritu Santo moldee la paciencia en usted, dice, seré paciente en el sufrimiento. Seré paciente en el sufrimiento. La Biblia nos enseña muy claramente que el pueblo de Dios sufrirá debido a la oposición de aquellos que se declaran enemigos de Dios y enemigos de la iglesia de Dios. Y cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, lo importante no es solamente que Jesús sufrió, sino esto: ¿cómo sufrió Jesús? Eso es lo importante, porque todos aquí tenemos una dosis de sufrimiento, ¿verdad? Todos tenemos una dosis de sufrimiento. A algunos les ha tocado más duro. Pero lo importante no es tan solo que suframos, sino cómo sufrimos. Escuchemos al apóstol Pedro de nuevo, diciendo: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si algo insólito, algo contrario, alégrense de tener parte en el sufrimiento de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan. Suena raro, ¿verdad? Ay, me pongo feliz cuando me insulten, pero escuche: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Puedo resumir esto que acabamos de leer del apóstol Pedro en 3 frases. Primero, no debemos sorprendernos, no debe sorprenderse del sufrimiento en su vida. No se sorprenda que el sufrimiento por causa de la fe en Cristo llegue a su vida. No, yo voy a seguir a Cristo, pero es que, me echaron del trabajo por hacerme cristiano. No, en la familia ya todos me echan a un lado, ya me hacen el feo los amigos. No, yo no me voy a prestar para eso. El apóstol Pedro dice: dichosos. Y no debemos sorprendernos de que eso nos pase. Segundo, no deben tomar represalias. No deben tomar represalias, porque seguimos el ejemplo de Cristo, quien no contraatacó, ni siquiera con palabras, no se vengó, no tomó represalias. Y tercero, no deben renunciar, es decir, perseveren. Cuando comprometemos nuestra causa a Dios, entonces no nos sentamos a esperar. Seguimos haciendo lo que estamos llamados a hacer el bien. Hace muchos años tenía un vecino, bueno, todavía lo tengo, un vecino que cuando me veía me decía: pastores ladrones.
pastores triple doble catre. Me insultaba, sin conocerme, solamente por ser pastor. Yo nunca me devolví, yo nunca respondí. Y hace un tiempo tuve la oportunidad de ayudarle, de servirle porque estaba en unas condiciones difíciles. Y ahora me trata con un respeto. Siempre es: don Jorge, ¿cómo está usted? Ahora, millones de nuestros hermanos y hermanos cristianos en todo el mundo saben lo que eso significa, sufrir por causa del nombre de Cristo. Sufren odio, sufren discriminación, encarcelamiento, expulsión de sus hogares y muerte en formas horrendas por causa de la fe en Jesús. Yo quiero que vean un video, me ayudan apagando las luces, para que vean un videito de 5 minutos. Esto es una entidad mundial que se llama Puertas Abiertas. Puertas Abiertas se encarga en todo el mundo de rastrear la iglesia perseguida, aquellos cristianos que en todo el mundo sufren por causa de el camino de Cristo. Para estos cristianos, el sufrimiento por causa de la fe en Jesús no es una doctrina o una teoría, es la realidad. Es la realidad. Si usted, yo les voy a mandar en el WhatsApp y en el Facebook de la iglesia, les voy a mandar el canal de YouTube de Puertas Abiertas, porque continuamente están enviando testimonios de cosas que le impresionan a uno, de la fe de esas personas que a pesar del sufrimiento, de la persecución, perseveran en el Señor. ¿Qué nos pasaría a nosotros si al menos el 10% de lo que les pasa a ellos nos pasara a nosotros? ¿Cuántos quedaríamos aquí? Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo moldee la paciencia del Señor, cada uno otro será paciente con las personas. Es el segundo punto. Seré paciente con las personas. Esto es lo que dice Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Y nos lo está diciendo a quiénes? A nosotros. Colosenses 3:13, de modo que sé tolerante unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor perdonó, perdonen también ustedes. Significa que la paciencia nos lleva a no cobrar venganza, a no guardar resentimiento. Significa que soportamos las cosas que otras personas hacen o que no hacen y nosotros que esperábamos que las hicieran. Significa que nos esforzamos por tener paciencia hacia otros, así como nosotros esperamos que sean pacientes con nosotros. Porque generalmente no somos pacientes con las otras personas, pero siempre esperamos que nos tengan paciencia. La paciencia es cuando elegimos pasar por alto algo que fue hiriente o cruel, y a pesar de eso mostramos amor hacia esa persona, porque estamos muy conscientes de nuestros propios defectos y debilidades. ¿Usted no ha notado con cuánta facilidad hay personas que dicen: yo no confío en nadie, todos son unos traidores, unos faltones, yo no tengo amigos por eso? ¿Y usted? ¿Así de perfecto es? Así de perfecto es que no necesita que alguien tenga paciencia, que alguien le perdone, que alguien le tolere, que alguien pase por alto sus defectos. Es que en este mundo no hay amigos, por eso yo prefiero andar solo. La paciencia nos lleva a tolerar, a soportar a los demás.
significa que recordamos que otras personas probablemente también tienen que ser pacientes con nosotros. Y allí les coloqué una frase en la guía que dice: Jesús murió, Él murió para que pudiéramos ser perdonados. Y eso es verdad. Pero también es verdad que Él murió para que pudiéramos perdonar a los demás. ¿Ven? Nos gusta la parte de que Él murió para perdonarme. Ay, sí, gracias, Señor. Ay, qué belleza tu misericordia conmigo. Gracias por perdonarme tantas embarradas. Pero cuando se trata de perdonar a otros, no tenemos la misma capacidad. Pero Jesús murió para que nosotros pudiésemos hacer las dos cosas: recibir el perdón y dar el perdón. Y por último, si soy capaz de dejar al Espíritu Santo que obre en mi vida, seré paciente en la espera. Seré paciente en la espera. Hebreos 6:12 dice: imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y Hebreos 6:15: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. La paciencia nos capacita para esperar lo que el Señor ha prometido. Abraham no esperó la promesa de Dios una semana, unos meses. Abraham no esperó lo que Dios le prometió unos cuantos años. Abraham esperó décadas. Nosotros le pedimos algo en la mañana y ya estamos desesperados en la tarde. Bueno, Señor, pilas. ¿Qué pasó pues? Yo necesito eso para allá. A través de la espera, nosotros desarrollamos la paciencia. Abraham es nuestro ejemplo en eso. Seguramente tendremos momentos en que sentiremos que estamos cansados de esperar, tendremos dudas, deseos de renunciar, pero la paciencia nos ayudará a esperar como Abraham. Las nuevas generaciones, de nuevo, no saben esperar. Necesitamos enseñarle, no solamente aquí en la iglesia. ¿Saben? Los niños de nuestra iglesia están viendo esta misma enseñanza en sus clases ahora mismo. Porque necesitamos enseñarle, pero usted en su casa también necesita enseñarle a esperar a sus hijos. Que esperen con paciencia. Hemos esperado y seguimos esperando que Jesús intervenga en este caos del mundo y ponga todas las cosas en orden. Santiago 5:8 dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Mientras tanto, con paciencia mantenemos nuestra esperanza en Jesús. Miren, no cedamos a la tentación de querer arreglar las cosas a nuestra manera. Jesús ya tiene su manera, se llama el reino de Dios. No caigamos en la tentación de la política ni en la búsqueda de poder económico es que necesitamos para poder expandir el evangelio. ¿Con cuánto dinero contó Jesús para hacer su obra? No se necesita dinero. Necesitamos saber que el evangelio tiene poder en sí mismo. Pero hay muchos hoy en día que es que hay que unirnos con un partido político o fundar nuestro propio partido político para que podamos influenciar en la ciudad, en el país. Todo eso ha fracasado siempre. Las cosas no se solucionan a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Hoy que celebramos la cena del Señor, permanecemos unidos para esperar con paciencia y orar la oración que los primeros cristianos hacían al terminar la celebración de la cena del Señor. Ven, Señor Jesús. ¿Lo quiere repetir conmigo? Ven, Señor Jesús. Y por 2000 años, un poquito ya más, los cristianos decimos: ven, Señor Jesús. Y no nos cansamos de esperar. Pero ¿hasta cuándo? Entonces, ¿cómo desarrolla el Espíritu de Dios en nosotros la paciencia? Permitiendo que haya sufrimiento en nuestra vida. ¿Cómo desarrollamos paciencia? Dios nos coloca en medio de personas que son tan difíciles,
pero no para que los saquemos de nuestra vida, sino para que los soportemos, los amemos, tal como son. Dios nos hace pacientes, poniéndonos a esperar lo que no nos gusta, poniéndonos a esperar. Porque siempre lo que nosotros queremos que sea ya, nunca será mejor que lo que Dios nos va a dar después. Yo quisiera contarles muchas historias de la paciencia que he tenido con algunas personas en la iglesia. Porque en verdad estos 30 y pico de años ya en la iglesia he tenido que ser paciente con muchas personas. Recuerdo mucho cuando recién llegué aquí, sonaba el teléfono, pastor, en las peores horas de la noche, cuando ya estaba dormido, pastor, estoy enfermo. Ay, hermano, ¿qué le pasó? No, tengo un dolor. Usted que trabajó en la clínica Bautista, ¿qué me recomienda? Y yo le dije, hermano, yo no soy un médico, pero usted trabajó en una clínica. Pues el señor que barre la clínica, el señor de la cocina en la clínica, la señora de la oficina, ellos trabajan en la clínica, pero no son médicos. Pues usted debería mandarle algo a uno. Y yo le mando cianuro, pero no le dije eso, tranquilo. Y era muy continuo que llamaban a la casa en las horas de la noche, en la madrugada. Pastor, ¿qué significa el versículo tal, hermano? Busque un diccionario bíblico, una concordancia y averígüelo usted. Pero es que usted es el pastor de la iglesia, sí, pero no hago su tarea. Esas son pequeñas cosas que, no les cuento las terribles, esas son solamente algunas. Pero Dios nos coloca en medio de personas a las cuales tenemos que respirar, soportar y decir, Señor, gracias por estas personas, porque a través de ellas me estás moldeando mi paciencia. Mi paciencia. Vamos a colocarnos en pies para orar. Padre, muchas gracias te damos porque tu Espíritu Santo quiere moldear en nuestras vidas la paciencia. Y es tan difícil, Señor, porque nos resulta incomprensible cómo podemos tolerar a tantas personas, tantas circunstancias que nos hacen perder esa paciencia. Pero es tu Espíritu Santo el que está moldeando nuestras vidas. Y por eso te queremos decir, Señor, esperamos en ti, confiamos en ti. Tú vas a hacer lo mejor en nuestras vidas. Haznos pacientes. Y cuando pedimos que nos hagas pacientes, sabemos que vendrá el sufrimiento, que vendrán personas difíciles a nuestra vida y que tendremos que esperar y esperar. Pero Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a perseverar. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.